Bienvenidos, queridos hermanos, queridas hermanas, a este curso bíblico que estamos realizando de manera en vivo, de manera online aquí por Facebook. Este es ya, primeramente Dios, la última clase que se hará en vivo. Ya las siguientes clases se subirán a YouTube y de ahí se compartirán igual los martes y los jueves a la página de Facebook para aquellos quienes quieran seguir tomando o viendo las clases. Si hay dudas en esos momentos, pues pueden dejarlo en la caja de comentarios, ya sea de YouTube, de Facebook o de manera privada por mensaje, y se estarán resolviendo también las dudas semana tras semana si es que las hubiera o alguien tuviera alguna duda, alguna pregunta. Entonces, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a esta clase. Como sabemos, ya estuvimos leyendo del capítulo 1 al capítulo 3 del Génesis. Eso sí que quede claro, hemos estado leyendo realmente capítulo tras capítulo, de una manera, pues yo diría, pausada, tranquila. Lo importante es también que en nosotros, en nuestras lecturas, podamos tener una curiosidad abierta, tengamos una... ver los detalles que en el texto, lo que nos llama la atención, y sería eso bastante importante y nos ayudaría bastante para que podamos ver esos detalles que de repente no nos percatamos o no vemos. Eso sería muy importante. Bueno, esta clase va a ser un poquito repetitiva con la de la semana pasada, pero va a ser para que dejemos en claro algunas cosas o que algunos detalles que tal vez no quedaron muy claros se queden resueltos. Estos detalles sobre todo son acerca de la conformación del Pentateuco y sobre todo de estos primeros capítulos del Génesis. Recordemos que en el libro del Génesis, del capítulo 1 al capítulo 11, se le conoce como prehistoria, precisamente porque estos 11 capítulos, si bien todo el Génesis está lleno de mitos, estos 11 primeros capítulos del Génesis son en particular mitos importantes, mitos fundantes, desde la creación del universo hasta la cuestión del diluvio, de la Torre de Babel, etcétera. Y también de ahí, de los 11 primeros capítulos, será como la antesala para entrar en el capítulo 12, que a partir del capítulo 12 es la era de los patriarcas. Es decir, del capítulo 12 al capítulo 50 iremos viendo precisamente ya la era de los patriarcas. ¿Esto qué quiere decir? Ya la era de Abraham, de Isaac, de Jacob y de los hijos de Jacob. Entonces esto es bastante importante para tenerlo en cuenta. Bueno, detalles que seguramente ya notaron en sus lecturas. Lo primero que habrán notado en sus lecturas del capítulo 1 al capítulo 2, versículo 4, y del capítulo 2, versículo 4 al capítulo 3, es que si los leyeron con atención y si tuvieron cuidado de leerlos, es que si ponen un poquito de atención, se van a dar cuenta que son o una de dos, o complementarios o contradictorios. Es decir, en el capítulo 1 ya se nos presentó la creación del ser humano, pero en el capítulo 2 se vuelve a repetir la creación del ser humano, aunque de una manera ya más estilizada, de una manera ya más, por decirlo de algún modo, clara, un poco más específica, ¿no? Entonces vamos viendo que ahí se duplicó el relato, y que ese relato duplicado sí es hasta cierto punto contradictorio con el anterior. Como por ejemplo, en el capítulo 1 vimos que Dios creó al ser humano imagen y semejanza suya, hombre y mujer los creó. Esto queda claro que Dios crea al hombre y a la mujer del barro, a ambos, en la misma dignidad y en la misma naturaleza. Pero en el capítulo 2, la mujer es creada a partir de la costilla de Adán. Es decir, primero es la creación de Adán y luego es la creación de la mujer a partir de Adán. Entonces, si se dan cuenta, es un detalle un poquito curioso, un poquito que hasta sería contradictorio a plena vista. Entonces, esto se debe a algo que tal vez no especifique mucho. Seguramente los que vieron la clase pasada, dije algo que habrá llamado la atención. Cuando dije que estos capítulos del Génesis fueron escritos entre el siglo sexto y siglo quinto por un círculo de sacerdotes. ¿A qué me refería con eso? En el Pentateuco se habla en particular de la teoría de las fuentes, o lo que se llama la hipótesis documentaria. Esto hace referencia a algo muy importante. Antiguamente se creía que el Pentateuco era creación de Moisés,
De hecho, algunas Biblias, Reina Valera 1909, de hecho aquí tengo una a la mano, esta es una Biblia Reina Valera 1909, si nos vamos al libro del Génesis, vamos a leer que dice libro primero de Moisés, comúnmente llamado Génesis. Antiguamente se creía que el Pentateuco era obra de Moisés, que Moisés escribió todo el Pentateuco, desde Génesis hasta Deuteronomio. Y pues se le daba respuestas a esos pequeños detalles que parecen contradictorios, como el que dije, pues con una hermenéutica a veces está un poco forzada, pero se les daba respuesta. Bueno, es que en capítulo 1 se habló de la creación en general, pero ya el capítulo 2 es como ver la creación de manera particular. Es decir, se trataba de ver toda la obra del Pentateuco, es decir, de Génesis a Deuteronomio, como obra de un autor, y esos detalles duplicados, a veces contradictorios o donde hay huecos, bueno, que no era tal, ¿no? Sino que se les daba una explicación a veces un poco forzada. Entonces, antiguamente se creía que el Pentateuco era obra de Moisés, aunque es curioso porque el mismo Pentateuco en Deuteronomio se narra la muerte de Moisés. Ante esa pregunta, bueno, Moisés escribió su propia muerte. Había, obviamente, esto de los círculos más conservadores, había dos respuestas. La primera es que no lo escribió Moisés, lo escribió Josué, el siervo de Moisés, el que entra a la tierra prometida, en mi tocayo. Y la otra respuesta era, bueno, es que se le reveló proféticamente su muerte. Entonces ambos era, bueno, está bien, pero aún así no, es una teoría que si la escuchamos realmente es insostenible. Y antes de que uno piense de, bueno, este sacerdote que herejía está diciendo, ¿cómo es posible que Moisés no haya escrito los 5 libros del Pentateuco, de la Torah? Bueno, ¿quiénes fueron los primeros en dudar de que Moisés era el autor? Los judíos. Los judíos fueron los primeros en poner en tela de duda que Moisés fuera el autor de los 5 libros, de este Pentateuco de la Torah. Obviamente los judíos más liberales, pero fueron los primeros en poner en tela de duda que esto haya sido obra de un solo autor. Ya, sobre todo en el siglo XX, a mediados del siglo XX, surgió, ya desde el siglo XIX, siglo XX, surgió la teoría o la hipótesis documentaria, la teoría de las fuentes, que marca que hay 4 fuentes de las cuales el Pentateuco se nutre y se forma. Estas 4 fuentes serán conocidas como la fuente yavista, que se identificará con la letra J porque es fuente yavista o jehoveísta. La segunda es la fuente eloísta. Recordemos que la traducción de Dios, cuando vemos nuestras Biblias que dice Dios, se traduce del hebreo Elohim, Elohim. Entonces, por eso le pone eloísta, de Elohim, de Dios. La tercera fuente es la fuente sacerdotal, que como lo dice su nombre, fueron los sacerdotes quienes la escriben, y eso ya diremos más o menos cuál sería la parte. Y la cuarta fuente sería la fuente deuteronómica, la fuente deuteronomista. Esa sería la cuarta fuente. De estas 4 fuentes es donde este Pentateuco se va nutriendo y se va formando. La fuente ya vista, de hecho, es alrededor del, tengo aquí mis notas, es alrededor del siglo X y se crea en el reino de Judá, es decir, la fuente ya vista se forma sobre todo en el reino del sur. Recuerden que Israel se divide en 2, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se conoce como Israel y el reino del sur como Judá. Entonces la fuente yavista se forma en el sur de Israel, en Judá. Les decía que el Pentateuco se nutre de tradiciones orales que vienen de tanto del norte de Israel como del sur de Israel. Entonces la fuente yavista, que es del siglo X, que es la más antigua hasta ahora documentada, es del reino sur, de Judá. La fuente eloísta, por el contrario, es del siglo IX aproximadamente y se nutre del norte de Israel, o sea, de Israel, del reino de Israel. La fuente deuteronómica es del siglo VII, siglo VI y y esto fue escrito en un momento de crisis. De hecho, el siglo VII y VI es pocos años antes de la conquista de Babilonia frente a el reino del sur, frente a Judá. Y aparte es un momento de reformas religiosas, es un momento de problemas económicos a nivel mundial en ese sentido, es decir, de la zona, de Egipto, de Mesopotamia, etcétera. Entonces es un momento donde esta fuente nace, de un momento de crisis, igual en gente
de sacerdotes, en fuentes proféticas. De hecho, se cree que la fuente deuteronómica, la fuente deuteronomista, fue escrita por Jeremías en parte y por los sacerdotes que rodeaban a Jeremías y al rey Josías, ¿no? Entonces, más o menos sería la idea. Y finalmente la fuente sacerdotal, que es escrita entre el siglo VI y siglo V, es decir, antes, durante y posterior al destierro a Babilonia, sobre todo después del destierro de Babilonia, cuando regresa la gente del destierro a poblar Israel, a poblar Judá, y son los sacerdotes quienes son la obra. Por ejemplo, el Génesis y el Éxodo son ante todo fuentes yavistas y eloístas. El Levítico y Números, que son los libros más aburridos de todo el Pentateuco, porque son leyes cultuales, leyes morales, leyes alimentarias, etcétera, etcétera. Y el libro de Números, que son meramente listas infinitas de nombres tras nombres tras nombres, son de los sacerdotes. Y finalmente el Deuteronomio es, como lo dice, de la fuente de Deuteronomio. Recuerden, Deuteronomio significa la segunda ley. Entonces, de hecho, si uno lee el Deuteronomio, es un resumen del Pentateuco. Es como un recuento de la liberación de Israel, un recuento del paso por el Mar Rojo, un recuento del Decálogo, etc. Es decir, es todo es como si Moisés estuviera recontando lo que ya había pasado. Entonces, serían más o menos las cuatro fuentes, son las cuatro fuentes. Y bueno, aunque haya dicho que Génesis, Éxodo se nutren de la fuente yavista eloísta, el Levítico y Números de la sacerdotal y Deuteronomio de la fuente deuteronomista, la realidad es que al final del día, sobre todo los sacerdotes, los redactores, combinaron un poco de todo, ¿no? Por eso vemos que está como amalgamado y vemos como algunas cosas muy curiosas que solo pudieron venir de sacerdotes. ¿A qué me refiero con esto? Recordemos el diluvio de Noé en los tiempos de Noé. Cuando viene el diluvio, ¿qué le dice Dios? Dios le dice a Noé que dos animales de cada especie entren en el arca. Pero si seguimos leyendo el relato, en otra parte, en otro capítulo va a decir que meta en efecto dos animales de cada especie al arca, pero de los animales puros que meta 7 para los sacrificios. La pregunta concreta y correcta es, bueno, ¿cómo rayos Noé iba a saber cuáles son los animales puros o impuros si no existía la ley? Si esa ley fue dada hasta en el Éxodo. Estamos hablando de por lo menos unos cuantos siglos antes. Esto es debido a que este texto fue tocado por manos sacerdotales, que les preocupaba los sacrificios los sacrificios hechos en buena forma. Entonces vamos viendo que todas estas fuentes se unen en el Pentateuco y que forman precisamente el Pentateuco, este englomerado de ideas, de pensamientos, y que ambos, a pesar de sus diferentes direcciones, por ejemplo, en las fuentes eloístas vamos a encontrar a un Dios que es juez, a un Dios más impersonal, más alejado. Por ejemplo, en el Génesis 1 que leyeron, ¿cómo es este Dios? Un Dios creador, que Él crea solo. Si leyeron el capítulo 2 y el capítulo 3, que es fuente ya vista, se dieron cuenta que este Dios creador es un Dios más personal, es un Dios que es tratado con más símbolos humanos, un Dios que pasea, ya lo veremos en el capítulo 3, que pasea en el jardín del Edén para que le dé el fresco del aire, ¿no? O que que literalmente agarra la arcilla y la moldea para hacer al ser humano. Que tira al ser humano en un sueño y le quita una costilla, es decir, es un Dios más humano, es un Dios con actitudes más humanas, es un Dios más antropomorfizado. Entonces vamos viendo que cada fuente tiene sus características. La fuente sacerdotal, si han leído el Éxodo, o se recuerdan un poco el Éxodo y el Levítico, nos vamos a dar cuenta que ya una vez que sale el Éxodo y que Moisés baja con las tablas de la ley, ya el pueblo no tiene acceso a Dios. El pueblo solo va a tener acceso a Dios por medio de Moisés, de Aarón y de los sacerdotes. Es decir, este Dios que en el Génesis era un Dios personal, que habla frente a frente con Moisés, que habla con Noé, un Dios muy, muy personal, ya no hablará de manera personal con la gente, ya habla por medio de los sacerdotes. Es una fuente sacerdotal. En ese sentido, ¿no? Lo podemos ver. Entonces, cada autor tiene su sentido y por eso cuando vamos leyendo la Sagrada Escritura nos van quedando cosas más en claro. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con que la fuente ya viste es más, hace ver a Dios más humano? Cuando Dios manda el diluvio con Noé, ¿qué es lo que dice el texto? Lo veremos más adelante, es
y a Dios le dolió en su corazón haber creado al ser humano. Esa expresión es increíble, o sea, estás dotando a Dios de una actitud muy humana. Entonces, cada texto tiene su correspondencia. Esto es muy importante tenerlo en cuenta para nuestro estudio. No vamos a ir viendo en cada texto su origen, o sea, de esa manera tan profunda no es el hecho, pero sí es entender un poco esta realidad que se vive, porque así también entenderemos los evangelios. ¿A qué me refiero con que entenderemos los evangelios? Jesús tiene una teología del norte de Israel, no del sur, por ejemplo. A Jesús jamás vamos a escucharlo hablarlo de David, de Sión, de Jerusalén. Siempre Jesús va a hablar de las tradiciones proféticas del norte más que las del sur. Entonces esto sí tiene su importancia porque va moldeando el pensamiento del Pentateuco y del pueblo judío. Entonces aquí ya más o menos damos un esclarecimiento. Otra cosa que hay que esclarecer, porque son esas dudas que de repente uno tiene, se le olvidan y de repente salen, es precisamente el nombre de Dios. En Génesis 1, nunca Dios tiene un nombre, a Dios se le llama Dios, Elohim, Dios. Dios es el que crea, Dios es esta parte. Cuando llegamos al capítulo 2, en el versículo 4, la sección B, dice claramente, estos son los orígenes del cielo y de la tierra cuando Yahvé Dios los creó. O si es Reina Valera dice cuando Jehová Dios los creó. O si es una Biblia como Dios hablaba hoy o más modernas, cuando el Señor Dios creó. Señor, Yahvé, Jehová. Bueno, aquí siempre son estas dudas que llegan y que vale de una vez aclararlas. Porque aunque no parezcan importantes y la verdad es que son cosas muy menores, son cosas que a la larga pues nos van pues esa curiosidad, bueno, es Jehová, Yahvé, es el Señor, ¿qué onda, no? Bueno, primero, el nombre de Dios no se pronuncia. Es decir, desde que se escribió el nombre de Dios, los judíos a lo largo del tiempo lo dejaron de pronunciar, precisamente por el primer mandamiento, los primeros mandamientos que dicen, ¿no? No tomarás el nombre de Dios en vano. Entonces, en ese sentido de no tomar el nombre de Dios en vano, en no jurar por Dios, etc., no se decía el nombre de Dios. Entonces, cuando se leía la Sagrada Escritura, que era en hebreo, cuando se llegaba a la parte de Dios, no se decía el nombre de Dios, que es Yahvé, o esa parte que se conoce como tetragrama sagrado. Este tetragrama sagrado porque son 4 letras. No los leía el judío, entonces el judío iba leyendo y cuando llegaba el nombre de Dios, se lo saltaba y continuaba leyendo. Entonces, a lo largo del tiempo se perdió la forma en que se pronuncia el nombre de Dios. Actualmente no se tiene la menor idea cómo se pronuncia el nombre de Dios. No es Yahvé, o sea, eso es lo que se cree que es más cercano, pero por ejemplo, Yahvé en inglés se pronuncia Yahweh. O sea, realmente no se sabe cómo se pronuncia el nombre de Dios. Entonces, bueno, obviamente como no pronuncian el nombre de Dios, la Sagrada Escritura, el hebreo, no tiene vocales, o la Sagrada Escritura no fue escrita con vocales. Las vocales fueron agregadas posteriormente. Cuando llegaron al nombre de Dios, en vez de poner las vocales del nombre de Dios, que tampoco se sabía ya cómo se ponían las vocales porque no se sabía la pronunciación, pusieron abajo Adonai, que significa el Señor. Entonces cuando uno leía, no decían el nombre de Dios, sino decían el Señor Dios. Como a muchas Biblias modernas se atienen el Señor. Bueno, posteriormente se tradujo la Biblia y en la traducción de la Biblia se llegó al nombre de Dios. Y el traductor, obviamente, en latín, en la Edad Media, vio que estaba el tetragrama sagrado, el nombre de Dios y las vocales de Adonai. Y lo tradujo juntando esas dos palabras. Esto es una teoría, una hipótesis, pero es la hipótesis más aceptada que hay. Y entonces de esa unión salió el nombre Jehová o Jehová. Y es por eso que el cristianismo, católicos romanos, o sea, todo el cristianismo, durante muchísimos años, por siglos, todos le decían a Dios Jehová. Es decir, Jehová no es un invento protestante, Jehová no es un invento de los testigos de Jehová, Jehová no es una manipulación del texto, nada de eso. Es una traducción errónea, honesta, sincera, pero errónea del nombre de Dios. Por eso apareció y fue muy conocida por siglos ese nombre. De hecho, si ven la película de Indiana Jones, se van a dar cuenta en la última película, no la última, que es moderna, sino en la tercera, que es En busca del Santo Grial,
creo que así se llama, hay una parte donde Indiana Jones tiene que escribir el nombre de Dios en unas letras que están en el suelo. Y precisamente escribe Jehová. Y es una iglesia antigua. Eso significa algo. O sea, Jehová fue el nombre que el mundo conoció a lo largo del siglo. Entonces Jehová no tiene nada de malo. No es invento protestante, no es invento de sectas, no es nada de eso. Nada de eso. Es una traducción, sí, errónea, pero honesta. O sea, nada más. La iglesia anglicana, por supuesto, ha optado, de hecho antiguamente se utilizaba a Jehová, de hecho algunos himnos en el himnario del 61 tienen Jehová Dios, pero la iglesia anglicana ha tenido siempre una preferencia por decir el Señor más que Jehová o que Yahvé. Eso es una realidad. De hecho, si ven el libro de oración común de 1928, en el Salterio, se van a dar cuenta que en ningún momento se dice Jehová, se dice el Señor, está traducido como el Señor. Entonces esto es una realidad, que en la iglesia anglicana también se le conoce a Dios como Jehová. Eso es normal. De hecho, algunas personas ya de años en la iglesia, de generaciones, recuerdan cuando se decía Jehová. Y hasta algunas me han confesado que extrañan ese nombre, ¿no? Que les gustaba más. En el libro de oración común actual del 79 ya marca el nombre como Yahvé. Si la iglesia anglicana prefiere en cada caso que se diga Yahvé y no Jehová. Yahvé es lo más cercano, no es la forma correcta en el sentido conocido, o sea, que sea 100% comprobable que así era. Se cree que es la más correcta, la más indicada, entonces por eso la iglesia anglicana opta por Yahvé. De hecho, en el Cántico de Moisés, que está en nuestro libro de oración común, en algunos salmos, se encuentra que el nombre de Dios es Yahvé. Y la iglesia anglicana sobre todo sigue prefiriendo el Señor en vez de poner el nombre. Esto nada más como detalle, porque si esto se vuelve, aunque parezca absurdo, aunque parezca menor realmente, siempre en algún momento sale esa pregunta, bueno, mi Biblia dice Jehová, mi Biblia dice Yahvé, mi Biblia dice el Señor, ¿cuál es la correcta? Bueno, esa es la historia rápida, concreta. Bueno, en el primer capítulo de Génesis vemos que es una fuente eloísta, es un Dios creador, que de hecho les voy a decir algo. El nombre de Dios, Elohim, es todavía una reminiscencia de un tiempo pagano, de los judíos, o tal vez enoteísta en el menor de los casos. ¿Por qué? Porque Elohim es plural. En árabe, el nombre de Dios es Allah. No que el Dios de los árabes sea Allah. Allah es Dios, significa Dios. En arameo es Elah. De hecho, si leen el Evangelio, cualquiera de los tres sinópticos, cuando Jesús está en la cruz, grita Elahi, Elahi, lema sabactani. O sea, lo que está diciendo es Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Elahi es Dios mío. Elah, Dios, hi, mío. Dios mío, Dios mío. Entonces, en árabe es Allah, en arameo es Elah y en hebreo es Eloah. Recordemos que son lenguas hermanas. Eloah es un nombre en plural. Elohim es un nombre Eloah es el nombre en singular, Elohim es en plural. Esto es una reminiscencia de que en algún momento los judíos seguramente tenían varios dioses. Recordemos que los pueblos judíos o hebreos están emparentados con pueblos semitas, con pueblos cananeos, que los pueblos hebreos tuvieron en algún momento cultos a Baal, etc. Es decir, fueron politeístas. Entonces esta es una reminiscencia. No digo que el Dios que habla del Génesis sea politeísta o que sean varios dioses, porque en este texto ya por su datación es muy claro que habla de un único Dios, pero que en el lenguaje quedó esa reminiscencia, como en la escena donde dice hagamos al ser humano. Este hagamos al ser humano es curioso, porque es Dios hablando y Dios está diciendo hagamos en plural. Entonces aquí también es una reminiscencia del politeísmo o del enoteísmo que en algún momento hubo en el pueblo de Israel, en el pueblo hebreo, y que en ese momento pues ya como expresiones quedaron. Esto no significa, vuelva a lo mismo, que se hable de varios dioses, sino que es una reminiscencia, pero que en este texto de Génesis ya se está hablando de un único Dios. Y para esto pues, ha habido un montón de teorías, tanto judías y cristianas. La cristiana habla de que en los primeros versículos, cuando Dios crea la luz, que dice que Dios estaba creando, que el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas y que dijo Dios haya luz y hubo luz, ahí se ve la Trinidad, el Padre, el Espíritu y la Palabra, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No es cierto. O sea, sí suena muy bonito cristiano, pero no es cierto. O sea, no. El autor no creo que haya pensado en eso. Digo, con una óptica cristiana sí, o sea, podemos interpretarlo así, pero pues nada que ver. La verdad es que no.
los judíos interpretaron la creación como, en el sentido que es Dios es un trono de gloria que está gobernando, este Elohim, este Dios, y que este Dios, y que el Génesis tiene este relato de la creación y que es importante porque manifiesta que Dios es el creador y que este Dios le ha regalado el pueblo de Canaán a los judíos y que por lo tanto ningún pueblo puede reclamarle a los judíos por conquistar ese territorio. Entonces el pueblo judío se justifica en ese sentido. Entonces esto es algo que también tenemos que ver, que tristemente esto sigue justificando el genocidio al pobre pueblo palestino. Por derecho divino me pertenece a esta tierra y por te la puedo quitar, ¿no? Entonces se justificó así. Y luego en el hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, hagamos al humano a nuestra imagen y semejanza, también los cristianos lo han interpretado como a la Trinidad o Jesús haciéndolo. Por eso habla en plural, porque es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De hecho hay pinturas antiguas donde está Jesús creando al ser humano, ¿no? O sea, por eso es imagen y semejanza, tampoco. Los judíos lo han entendido, bueno, en el sentido de como una moneda que tiene un molde. Dios crea un molde especial para el ser humano y así lo crea. Los anglicanos ya actualmente pues podemos ir a la plegaria eucarística letra C, a nuestro catecismo, y nos vamos a dar cuenta que se refiere a esta parte de imagen y semejanza, que es imagen y semejanza en la cuestión de libertad, raciocinio, amor, dar, recibir, o sea, es decir, todo este tipo de virtudes en lo cual compartimos la imagen y la semejanza con Dios, la libertad también, por ejemplo. Entonces, bueno, nada más como datos que tienen que quedar claros precisamente porque nos ayuda a entender este capítulo. Estamos a 26 minutos, nos quedan como 4, tal vez hasta agarre un poquito más de minutos, 10 minutos a lo mucho, para empezar el texto siguiente, que es el capítulo 2. Espero que en esta parte por lo menos haya quedado un poco clara sobre estas fuentes, sobre el nombre de Dios y sobre también ¿cómo se llama? Las posiciones que ha habido cristianas y judías, pues que han intentado justificar, por ejemplo, en el hagamos al ser humano, en el judaísmo se me olvidó decir, también es que era la compañía divina, los ángeles, donde Dios consulta con los ángeles para que no sientan envidia y los ángeles pues apoyan a Dios aceptando al ser humano y Dios lo crea, ¿no? O sea, obviamente para que pues se vea menos las reminiscencias del politeísmo que alguna vez hubo, ¿no? Más o menos, ¿no? Entonces espero que no haya quedado aquí alguna duda, que haya quedado muy claro. Muy bien. Cuando vamos al capítulo 2, versículo 4b, hasta el capítulo 3, nos encontramos con otra creación. Y es un momento totalmente diferente. Ya es un momento, ya es un relato diferente al primero. E inclusive algunos han llegado a ver, inclusive exégesis feministas, como un sometimiento a la mujer escondido y demás. De hecho, por las contradicciones que hay en el relato del capítulo 1 y del capítulo 2, surgió lo que se conoció como Lilith. No sé si han escuchado hablar de Lilith. Bueno, en el capítulo 1 vemos que Dios crea al ser humano y a la mujer, al ser humano, hombre y mujer, a imagen y semejanza. En el capítulo 2 vemos que Dios crea de la tierra al ser humano, del barro, y después al hombre, que diga, y de ahí saca la costilla y saca la mujer. De ahí dio dos, por lo menos, tal vez más, pero yo conozco dos en particular, teorías de por qué se narran estas dos teorías. La primera fue de que en el primer capítulo Dios lo crea hombre y mujer, es decir, es como un ser humano con dos rostros, con 4 manos, etcétera, etcétera, y que en el siguiente se nos habla cómo Dios separa estos dos humanos, lo separa en lo masculino y lo femenino. Esa es una teoría. Y lo otro es que eso ha salido también, que la primera creación de Dios fue Lilith. Esto ha sido más como de supersticiones y más moderno, pero que pues en el relato uno se nos ve que ambos humanos fueron creados del barro, y pues esa mujer que fue creada del barro no fue Eva, fue Lilith, y Lilith fue expulsada del paraíso porque no se sometió a su marido. A grandes rasgos es lo que habla. Y entonces ya después, por eso Dios le arranca una costilla al hombre y crea a la mujer. Palabras más, palabras menos. Si se dan cuenta, es un relato un poquito complicado, ¿no? Es un relato que es un poco curioso, porque sí nos pone ya de manera crítica, bueno, a ver, creo que este relato está inspirado, que en efecto hay inspiración divina,
Pero entonces, bueno, ¿qué sucede? ¿Por qué se repiten? Vamos a ir terminando nada más con unos imágenes breves para no robar mucho tiempo, y son las siguientes. Ya leyeron el capítulo 2 y capítulo 3, les pido vuélvanlo a leer con detenimiento, y vamos a ver algo muy importante. Vean en primer lugar en qué región está siendo creado el jardín del Edén. Se hablan de varios ríos, de 4 ríos, no que lo busquen geográficamente y que lo encuentren, ¿no? O sea, como que esas a veces ridículas esas expediciones por buscar el jardín del Edén. Pero nos vamos a dar cuenta que el jardín del Edén se encuentra en Mesopotamia. O sea, quiero que vean esa región. Lo que decía, ¿dónde se genera la vida en el Medio Oriente? ¿Dónde se cree que la vida nace en el Medio Oriente? En Mesopotamia, en el lugar de los ríos, en el lugar de vegetación, donde abunda todo. Entonces ahí es creado el ser humano. Es creado de arcilla. Aquí Dios se nos presenta más humano. Dios interviene, crea al ser humano como un alfarero crea una vasija de barro. Dios le quita una costilla a Adán y crea a la mujer. Pero antes de eso hay un relato que los animales se le presentan al ser humano y el ser humano les pone nombres a los animales. ¿Qué significa eso? ¿Por qué lo hace? Y de ahí veremos este relato donde ya Adán y Eva se conocen y hay una relación, bueno, hay un reconocimiento de ambas partes hacia el otro. Entonces aquí este relato se va a poner bastante interesante, muy interesante, porque vamos a entablar ya entrando a eso, en el capítulo 2 y 3, vamos a entrar en un terreno que por lo menos nos va a llevar 2-3 clases, porque es la parte más densa del Génesis, es una de las partes más densas y más hermosas, porque estos capítulos nos han dado a la iglesia y a la humanidad dolores de cabeza inmensos, inmensos, pecado original, pecado, castigo, machismo, o sea, vamos a irlo viendo y vamos a ir de todas las exégesis que ha habido de estos pasajes. Y bueno, de aquí vamos a partir ya la siguiente clase, ya iniciando de fondo esta parte, pero sí quería que verificáramos lo que está, la teoría de las fuentes, que terminamos de ver bien esta parte para que no quedara duda, y si hay alguna duda por favor escríbanla. Nada más nos quedamos aquí, por favor vuelvan a leer este capítulo 2, capítulo 3, véanlo con ojo crítico, con ojo curioso. Recuerden, y se los dije la clase pasada, lo que nos invita el libro de Génesis es siempre estar abiertos y admirados para la creación de Dios. Es decir, para leer la Biblia y para la creación de Dios tenemos que ser un niño de 3 años, una niña de 3 años. Estar abiertos a la curiosidad, a la intriga, a lo maravilloso, ¿no? Es decir, tener esa curiosidad, ese deseo de conocer. Y ese será el primer elemento esencial para poder no solo vivir en la creación de Dios, sino para leer su libro, las Sagradas Escrituras. Pues queridos hermanos y hermanas, les mando un fuerte abrazo. Tengan excelente noche, pásenla bien.